Soy Aline y en estas cápsulas estaré hablando sobre alumnos y alumnas con diferentes trastornos y hoy les hablaré sobre el trastorno específico del aprendizaje, que es una alteración del neurodesarrollo y influye en la habilidad de percibir y procesar información verbal y no verbal. Antes de adentrarnos en el tema, es indispensable comentar que no tiene que ver con discapacidad intelectual porque a veces se confunde. Estos niños y niñas son inteligentes o muy inteligentes, por lo que se esperaría que en su rendimiento escolar fuera dentro de la media del grupo o inclusive en la parte superior, pero en la realidad lo que sucede es que su rendimiento es inferior a lo que se espera. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en áreas de lectura, escritura y matemáticas, pero no tiene que ver con dificultades en todos los ámbitos educativos. Puede tener en unos y en otros no. Veamos cómo o qué podremos observar nosotros como docentes. 1. Dificultades de lectura y escritura. Pueden, por ejemplo, tener problemas para reconocer las palabras o una lectura lenta e inexacta y pueden tener problemas de lectura y una escritura deficiente. Les voy a platicar un caso que tuve hace muchísimos años. Ya es un adulto grande. Jorge era un alumno de 4º grado y estaba por entrar a 5º. Dentro de la evaluación de lectura, que fue solo una pequeña parte del diagnóstico psicoeducativo que hice, observé que la decodificación de lectura era muy deficiente. Leía, por ejemplo, con una fluidez de un niño de preprimaria a 1er grado. Me acuerdo cuando mostraba la grabación a mis alumnas de la carrera, porque daba clases yo en la universidad, y les preguntaba si creían que Jorge había entendido. Bueno, nadie lo pensaba así. Era muy complejo seguir el texto que estaba leyendo y les cuento que normalmente estos dos aspectos sí están relacionados, la fluidez y la comprensión lectora. Pero en este caso no era así y es una muestra de demostrar que no tiene que ser así. Jorge tenía una enorme dificultad para leer, pero todo lo que leía lo entendía. De hecho, inclusive le gustaba explorar, por ejemplo, las enciclopedias que había en su casa. Fíjense, todavía era época de enciclopedias en las casas. Con un niño como Jorge, quedaba claro que, aunque por lo general están interrelacionados, o más bien vemos niños que tienen una buena fluidez pero no una comprensión, no siempre es así. Son dos dificultades diferentes. En las pruebas de inteligencia mostraba ser un niño con una inteligencia superior, pero como pueden presuponer, su rendimiento académico pues no coincidía con su capacidad intelectual. También recuerden que, aunque su lectura no era fluida, que ahí es donde estaba el meollo diferente de Jorge, sí era su comprensión muy buena. Esto me lleva a recalcar nuevamente cómo no podemos presuponer y generalizar. Por eso se debe hacer un diagnóstico psicoeducativo completo en donde se desmenucen las áreas, ¿no? Y se determine exactamente en qué áreas específicas del aprendizaje tienen dificultades los niños o las niñas. Entonces, no podemos generalizar, ¿ok? Lectura y escritura es saber dónde está la dificultad de ellas. ¿Se imaginan la frustración de Jorge, que si bien entendía todo, lograba decodificarlo, no avanzaba con la lectura, era súper lenta, porque se enfrentaba a cada palabra sin predecir por el contexto qué podría decir, y entonces la decodificaba como si fuera alguna palabra muy nueva o muy difícil. En la escritura también pueden tener
problemas ortográficas o añadir, omitir, sustituir vocales o consonantes. Otro aspecto en la expresión escrita son, por ejemplo, errores gramaticales, puntuación, organización del párrafo o la expresión escrita de ideas. En otro aspecto, pueden tener dificultades en matemáticas, que no están necesariamente relacionados, pero hay que saber en dónde y en qué área de matemáticas presentan dificultades. Cuando la problemática estriba en la comprensión, por ejemplo, del concepto, quiere decir que no entienden, vamos a poner el ejemplo de multiplicación, para qué sirve la multiplicación y entonces por consiguiente es dificultoso para ellos que se aprendan las tablas porque no tienen como alguna herramienta que les ayude a deducir. Nada más las dicen como merolicos sin saber por qué y para qué. Y cómo la podrían usar, por ejemplo, en la vida cotidiana. Y en consecuencia, pues bueno, no pueden, como les decía yo, usar otras estrategias que les ayuden a encontrar los resultados, en este caso de multiplicación, como les decía. Para implementar una estrategia es necesario entender el por qué y para qué. Por otro lado, las dificultades de lectura interfieren a que no comprenda las instrucciones lingüísticas de los problemas, ¿no? Y entonces, pues claro que no pueden resolverlos. Tampoco, por ejemplo, convertir los problemas, las palabras, a símbolos matemáticos, si no entienden qué están leyendo. Otro aspecto en lo que pueden presentar dificultades es en seguir secuencias de números y ordenarlos. También para llevar a cabo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. O tener dificultades, por ejemplo, para copiar los números y los símbolos correctamente y entonces pues no van a poder anotar bien las operaciones, los problemas y las cifras o símbolos correctamente y en consecuencia van a estar mal sus operaciones y resultados. Observar el proceso en el que el estudiante se enfrenta para analizar realmente qué sucede permitirá implementar estrategias con ellos. En las aulas, estas dificultades se deben así como que desmenuzar lo máximo que nosotros podamos en problemas que nosotros sepamos de cálculo matemático, mecanizaciones, razonamiento. Algunas personas utilizan, por ejemplo, el término de dislexia y discalculia para explicar estos. A mí personalmente me gusta más decir problemas de aprendizaje y especificar en qué área. Y van algunos tips para implementar en el aula, ¿ok? Es, por ejemplo, tener un seguimiento cercano de las actividades de estos niños y niñas. Es involucrarlos en tareas con un orden muy establecido. Ayudar al niño o niña a describir todo lo que tendrá que hacer antes de empezar la tarea. También buscar que sean tareas cortas y segmentadas y que además estén muy estructuradas. De esta manera evitaremos que se nos pierdan. Reforzar que finalicen las tareas, porque eso es una cosa, lo dejan muchas veces a la mitad. Las instrucciones y orientación que les demos deben ser breves y mantener un contacto visual para que ellos nos vean, entiendan y si se puede que nos repitan qué les dijimos, qué es la actividad que tienen que hacer. Si están cansados o distraídos, cambiar la actividad, tratar de evitar que no se dispersen. Sus periodos de atención también por lo general son cortos. Entonces nosotros debemos de ayudarlos en nuestra medida con cambiar este tipo de cosas. Entiendo que muchas de estas cosas no las podemos hacer en las aulas porque tenemos otros muchos niños a que poner atención. Sin embargo, saber qué podemos hacer podría ayudar. Buscar la autocorrección, por ejemplo. Bueno, como te decía, estas son unas actividades que puedes llevar a cabo con niños que tienen trastorno específico del aprendizaje. Y si te gustó, dale like, comparte, dale clic a la campanita para recibir las notificaciones y hasta la próxima.